Masejet Gitin, Daf Nunhe Amud Aleph 55a, 4 líneas de arriba para abajo. La Mishnah a continuación nos menciona diferentes testimonios que dio Rabbi Yohanan ben Gudgeda en la yeshiva de Yavne. Vamos a ver la Mishnah. Dice la Mishnah: Id Rabbi Yohanan ben Gudgeda a la Jereshet Sheisia Avia Shehi Yotzea Beget. Antes de explicar este primer testimonio de Rabbi Yohanan ben Gudgeda que acabamos de leer, quiero dar una pequeña introducción. Un hombre que quiere consagrar para propósitos matrimoniales a una niña chiquita menor de 12 años que también es Jereshet, o sea que también es sordomuda. ¿Puede hacerlo directamente o no puede hacerlo directamente? No puede hacerlo directamente. ¿Por qué? Porque para un hombre consagrar para propósitos matrimoniales a una mujer, la mujer tiene que tener dat, consentimiento, razonamiento, tiene que ser madura. Y una niña que es chiquita y también Jereshet no tiene consentimiento, no tiene razonamiento, no tiene dat, por las dos razones, porque es chiquita y también porque es Jereshet. Y por lo tanto no sirven esos kiddushin. Sin embargo, la Torá en este caso le da la fuerza al papá de una niña chiquita en recibir los kiddushin de un hombre en vez de su hija chiquita. Y cuando recibe el papá los kiddushin de un hombre en vez de su hija chiquita queda consagrada para propósitos matrimoniales para este hombre midoraitá, de oraitá queda. Y aclaro, esto es únicamente una fuerza que la Torá le dio al papá. Si el papá murió y la mamá quiere recibir kiddushin por su hija chiquita o el hermano mayor, no puede, ¿sí? Entonces, por lo tanto, en el caso que hay una niña chiquita que también es sordomuda, si el papá viene y recibe los kiddushin de un hombre en vez de ella va a quedar consagrada para propósitos matrimoniales con este hombre, ¿sí? Mi de oraita. Ahorita viene Rabbi Yohanan ben Gudgeda y nos dice, ¿qué pasa si después quiere venir el hombre y disolver este kiddushin que hizo con esta niña chiquita y Jereshet? ¿Sí? Con esta niña chiquita y sordomuda. ¿Puede entregarle el get a ella directamente o ya que ella no tiene dat, no puede? Y no hay cómo divorciarla. Dice la Mishnah, dice Rabbi Yohanan ben Gudgeda, dijo el siguiente testimonio: el hombre puede entregarle el get directamente a ella. Pero no tiene dat, no tiene consentimiento, no tiene razonamiento, no es madura, ¿sí? No pasa nada, porque el get, el hombre se lo puede dar a la mujer en contra de la voluntad de ella, sin preguntarle, sin que acepte, sin su consentimiento, sin su razonamiento. Por lo tanto, si no lo tiene el razonamiento, no pasa nada. El esposo puede dárselo a la fuerza. Y por lo tanto, aunque no tiene razonamiento, no tiene consentimiento, no hay ningún problema y el hombre puede divorciar a esta niña chiquita, a esta mujer Jereshet, mejor dicho. Ese es el primer testimonio que dijo Rabbi Yohanan ben Gudgeda. Segundo testimonio: ועל הקטנה בת ישראל שנישאת לכהן, שאוכלת בתרומה והיא מתה בעלה יורשה. ¿Qué pasa cuando es una niña chiquita que el papá murió? ¿Sí? Una niña chiquita que el papá murió. Entonces ya la mamá o el hermano mayor pueden consagrarla a ella con un hombre para propósitos matrimoniales, pero mi de Rabbanán nada más, no mi doraitá. Entonces efectivamente un hombre le entregó el kiddushin, por decir, a la mamá de esta niña chiquita y ella quedó consagrada para propósitos matrimoniales, mit de Rabbanán. ¿Pero con qué hombre se consagró? Con un Cohen, ¿sí? Y el kiddushin es únicamente de Rabbanán. Dice la Mishnah, Rabbi Yohanan ben Gudgeda dijo que esta mujer, esta niña chiquita, va a poder comer terumá, mit de Rabbanán. Una terumá de Rabbanán va a poder comerla porque el kiddushin que tienes de Rabbanán puede comer terumá de Rabbanán. Y no nada más eso. ¿Qué pasa si la niña esta muere? Si la niña muere, el esposo la hereda. La halajá es que normalmente si una mujer muere, todos los bienes que le iban a llegar a ella o que le pertenecen a ella, la hereda el esposo. Aquí también, si ella muere, la niña chiquita esta muere, a pesar de que el kiddushin es de Rabbanán, el esposo la hereda. Ese es el segundo testimonio de Rabbi Yohanan ben Gudgeda. Este segundo testimonio tiene dos partes, ¿sí? Que hay un kiddushin de Rabbanán y ese kiddushin de Rabbanán causa que si el esposo es Cohen, coma terumá, y si ella muere, el esposo la hereda. Todo lo que decimos que come terumá es terumá de Rabbanán, ¿sí? Tercer testimonio: Veal hamarish hagazul shebenao bebira sheitol edamav mipeneta kanata shavim. ¿Qué pasa? Una persona que roba algo, un ladrón, robó un objeto. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que regresar, no el pago del objeto, no el valor del objeto, tiene que regresar el objeto en sí. Si robó un vaso, tiene que regresar el vaso, ¿sí?
¿Qué pasa? Un ladrón que robó un travesaño, ¿sí? Que es la viga principal de la casa, la que va en la mitad de punta a punta. Y ya robó esa viga, ¿sí? Esa madera la robó esa viga y construyó una casa con eso, ¿sí? Entonces dijo Rabbi Yohanan ben Gudgedá, dio un testimonio de que en este caso suficiente que el ladrón devuelva el valor de la viga y no es necesario que destruya la casa para devolver la viga. ¿Y por qué dijo así Rabbi Yohanan ben Gudgedá? Esto es un beneficio que Jajamim decretaron para poder ser permisibles con los ladrones que vuelven a Teshuvah. Porque si no, tú le dices, destruye tu casa para devolver la viga, ¿qué va a decir? No lo voy a destruir nunca, ¿sí? Entonces aquí Rabbi Yohanan ben Gudgedá nos enseñó que Jajamim dijeron de que aunque normalmente se necesita regresar el objeto en sí como lo agarraste, como lo robaste, aquí esta viga, este travesaño, este palo que va, esta viga principal que va de punta a punta, si ya la construiste, no hace falta que la devuelvas, sino suficiente que devuelvas, ¿qué? El valor de esta viga. Y por último testimonio, ve'al hatat hagezulá, shelo nodala rabim, she'i mechaperet, mipene tikun hamizbeach. Por último, el último testimonio que dijo Rabbi Yohanan ben Gudgedá es el siguiente. ¿Qué pasa si vino Reubén y le robó a Shimón un hatat? ¿Sí? Mejor dicho, le robó a Shimón un animal, ¿sí? Y Reubén vino y dijo, ¿sabes qué? Este corbán que tengo aquí, este animal que tengo aquí, que es Julín, lo consagro para hatat, para traerlo como corbán hatat, que es para un pecado que cometió, para perdonar ese pecado. Nos dice Rabbi Yohanan ben Gudgedá, dio testimonio, que si no se enteraron la gente, aparte del mismo Reubén que lo robó, los Kohanim no se enteraron que es robada, y por lo tanto procedieron a sacrificarla y hacer todo el proceso de la ofrenda. En este caso, Bediabad, decimos de que el hatat le sirvió a Reubén a pesar de que robó este animal. Le sirvió. ¿Y por qué? Por un beneficio del Mizbeach, del altar. Y esto lo vamos a explicar en la Gemara, qué beneficio, de qué altar, qué es lo que está pasando aquí y el por qué. Vamos a ver la Gemara. Dice la Gemara, Amar Raba, Me'edutosh Rabbi Yohanan ben Gudgedá, Amar la Edim, Re'u get ze shani noten la, וחזר ואמר לה כנסיש תרחוב זה, הרי זו מגורשת. מלא אמר רבי יוחנן בן גודגדא לא בעינן דעתה, אחלה מלא בעינן דעתה. פשיטא, מהו דתימה כיוון דאמר כנסיש תרחוב זה בתו לבטלה, כמשמע לן, אם איתא דבטלה, לעדים הווה אמר להו, והי דקאמר אחי, משום כיסופה. La Gemara viene y dice lo siguiente, Raba, mejor dicho, viene y dice lo siguiente. Del primer testimonio de Rabbi Yohanan ben Gudgedá, podemos aprender la siguiente alajá. ¿Qué pasa si un hombre, ¿sí? Escuchen bien, un hombre, un esposo, le dice a los testigos, ustedes ven este papel que tengo, es un get, ¿verdad? Es un get que escribí para mi esposa. Y efectivamente los testigos ven, ¿y qué ven? Que es un get. Esto se lo dijo a los testigos, pero no enfrente de la esposa. Le dijo, ustedes ven, aquí es un get, se lo voy a entregar a mi esposa. Después le dice a los testigos, vengan conmigo, vamos a acercarnos a mi esposa. Se acercan a la esposa y el hombre viene y le dice a la esposa, le entrega el documento que tiene en la mano cerrado y le dice, sí, doblado, y le dice a la esposa, aquí tienes, agarra este documento de préstamo. Sí, y no le avisa que es un documento de divorcio en verdad. Y la mujer lo recibe, ¿sí? Y después lo abre y lo ve, ¿y qué ve que es? Un get. ¿Queda divorciada o no queda divorciada? Dice Raba, podemos aprender del primer testimonio de Rabbi Yohanan ben Gudgedá, que sí queda divorciada en este caso. ¿Cuál fue el primer testimonio de Rabbi Yohanan ben Gudgedá? Que un hombre puede divorciar a su esposa Gereshet, porque no necesitas da'at, consentimiento de la mujer. Pues aquí también, si el hombre vino y le dijo que es Shtar-Hov y ella piensa que es Shtar-Hov, que es un documento de préstamo, no necesita ¿qué? Consentimiento de ella, por lo tanto queda divorciada, aunque ella piense que es un Shtar-Hov, ya que los testigos sabían que era un documento de divorcio, y él también sabía, y se lo entregó suficiente consentimiento que él tiene, y por lo tanto va a quedar divorciada. Dice la Gemara, obvio, ¿cuál es el hidush? Claro que va a quedar divorciada, ¿qué me tienes que enseñar, Raba? Obvio que es así. Dice la Gemara, no, en este caso no es tan obvio, porque en este caso, en la Mishnah nosotros aprendimos de que no es necesario consentimiento de la mujer, pero aquí, en este caso, el esposo está haciendo algo más de eso. Aparte que no hay consentimiento de la mujer, el hombre está diciendo a la mujer en el momento que le entrega, esto no es un get. ¿Esto qué es? Es un documento de préstamo. Se puede ser cuando le dice eso, está anulando el get que tiene en la mano. Está diciendo, el get que tengo en la mano queda nulo y por lo tanto no va a servir. Kamashvan nos enseña Raba de que no se anula, y ya que no se anula, aunque la mujer no tiene consentimiento, decimos de que
queda divorciada porque no es necesario consentimiento de la mujer, como mencionamos en la Mishnah, pero obvio que tiene un hidush este caso. Repito, ¿cuál es el hidush? Que aunque el hombre le dijo a la mujer en el momento de la entrega, esto no es un get, sino es un ¿qué? Un documento de préstamo, uno hubiese pensado que invalida el get, porque este es como si fuese que está diciendo, queda inválido. Aún así decimos que no queda inválido. Sigue diciendo la Gemara. Ve a la ketana bat Israel. Veilu jereshet lo achla. Maitama. גזרה שמא יאכיל חרש בחרשת, ולאכול קטן אוכל נבלות הוא. גזרה שמא יאכיל חרש בפיקחת, ולאכול בתרומה דרבנן, גזרה שמא אתי לאכולה בתרומה דאורייתא. Explico. Nosotros mencionamos en la Mishnah el segundo testimonio. Repito el segundo testimonio, escuchen bien. Antes de decir el segundo testimonio, ¿cuál era el primer testimonio? Cuando la mujer era Jereshet. El primer testimonio era cuando la mujer era Jereshet y no tenía Daat. Segundo testimonio, la Mishnah, ¿cuándo es? Cuando la mujer, la niña, ¿sí? La mujer es una niña chiquita. Y la Mishnah ya no nos menciona el mismo caso anterior. ¿Por qué no sigue como Jereshet, como el primer caso? No, en el segundo caso la Mishnah nos especifica Ketaná. O sea, no un Jereshet. Y nos dice el segundo caso que ¿qué? Que una niña chiquita, el segundo testimonio, una niña chiquita que es consagrada para propósitos patrimoniales con un hombre, midrabanan, porque no lo hizo el papá el kitushin, sino lo hizo la mamá, puede comer terumá midrabanan. ¿Sí? Ese es el segundo testimonio. La Gemara deduce, mashma, que esto únicamente aplica a una niña chiquita. Pero si un hombre consagró a una niña chiquita que es Jereshet, ¿sí? Aunque es de Rapanán el kitushin, a través de la mamá, en ese caso la Jereshet no va a poder comer terumá de Rabanán. Otra vez. La Mishnah, el primer testimonio que me dijo, un caso de que la niña que es Jereshet. Segundo caso que es niña chiquita, no me menciona Jereshet. Más de que no estamos hablando de un caso de Jereshet. O sea, la Gemara deduce que aparentemente todo lo que está escrito en el segundo caso, en el segundo testimonio, de que cuando un hombre consagra a una niña chiquita a través de la mamá, que es un isuín de Rabanán, y decimos que por lo tanto puede comer terumá de Rabanán, es únicamente cuando es la niña chiquita nada más. Porque así está escrito, niña chiquita. Pero si hubiese sido Jereshet, aunque recae el kitushin de Rabanán a través de la mamá, decimos que ¿qué? Que no puede comer terumá de Rabanán. Esa es la deducción que estamos haciendo de la Mishnah. ¿Por qué? Porque si sí hubiese podido comer terumá de Rabanán, ¿por qué no me dice también el segundo caso de Jereshet? Si me estás hablando del primer caso de Jereshet, sigue hablando en Jereshet, sigue hablando en sordomuda. ¿Por qué no me sigue hablando en Jereshet? Mashma de que el segundo caso es únicamente una niña chiquita, y si aparte de ser niña chiquita era Jereshet, aunque el kitushin cae de Rabanán a través de la mamá, no puede comer terumá de Rabanán. Y la pregunta es ¿por qué? Y antes de explicar la Gemara, lo que acabamos de leer, aclaro, no puede comer terumá ni de Rabanán, ni de la Torá. En el caso de Jereshet no va a poder comer. Cuando un hombre consagró a una mujer Jereshet a través de la mamá de ella, que es kitushin de Rabanán, aunque es kitushin de Rabanán, no va a poder comer terumá. Sí, obviamente todo eso si el hombre es Cohen, ¿sí? No va a poder comer terumá ni de Rabanán ni de la Torá. Y la Gemara empieza a explicar por qué de la Torá no. Y viene la Gemara y nos dice, te voy a explicar por qué no. Si yo te digo de que en el caso de un hombre sano que se casa con una mujer Jereshet, puede comer terumá de la Torá, pues se van a confundir y van a decir que también en el caso de una mujer Jereshet con un hombre Jeresh, también van a poder comer terumá de la Torá. Pregúntale a la Gemara, ¿y qué te molesta? Que coman terumá de la Torá. Hay una halajá que dice que katana ojel nevelot en bedin metzubim la frishó. Si hay una persona que es un katán, un niño chiquito, niña chiquita, un jeresh, una jeresh, personas que no tienen dat, que están comiendo algo taref, bedín no tiene que separarlos. ¿Por qué? Porque como son personas que no tienen dat, básicamente no están pecando. Entonces la Gemara, ¿qué te molesta a ti? ¿Qué tú me dices? No, que en el caso de Jereshet, que está casado con un hombre sano, una mujer Jereshet con un hombre sano, no puede comer terumá de la Torá. ¿Por qué? Porque si me permite comer terumá de la Torá en este caso, puede ser que también va a comer terumá de la Torá que en el caso de una mujer Jereshet casado con un hombre Jeresh. Pregúntale a la Gemara, ¿y qué importa? ¿Qué coma con terumá de la Torá? Vamos a decir que come. Ya que es Jereshet ella, no hay ningún problema, porque no tiene edad, no hay ningún pecado así, no hay ninguna consecuencia. Dice la Gemara, no, porque si comen con un hombre que Jeresh, con una mujer Jereshet, puede ser que también coma
en un caso que el hombre es Jeresh, el hombre Cohen es Jeresh y la mujer es sana. Y ahí, si la mujer come, ¿sí? Terumá de la Torah es un problema. ¿Por qué? Porque todo el Kiddushin es únicamente en ese caso de Rabanán. Y si come terumá de la Torah, ahí ella va a tener una consecuencia porque ella es sana. Por lo tanto, no puede comer terumá de la Torah. Entonces, repito otra vez. Fíjense, hay 3 casos acá. El primer caso es una mujer Jereshet casada con un hombre sano. Segundo caso, una mujer Jereshet con un hombre Jeresh. Tercer caso, una mujer sana con un hombre Jeresh. Y nos dice la Mishnah, nos dice la Gemara que la razón que no puede comer terumá de la Torah, en el primer caso, una mujer Jereshet con un hombre sano, es para que no se confunda con un caso similar, que también, ¿cuál es? Que una mujer Jereshet con un hombre Jeresh. ¿Sí? ¿Por qué es similar? Porque en ambos casos la mujer es Jereshet. Y si en este caso comen terumá de la Torah, puede ser que se confunda en un caso similar de una mujer sana y un hombre Jeresh, que es similar al caso segundo. Este tercer caso es similar al caso del segundo. Y en este caso sí va a haber una prohibición de la Torah y la mujer, como es sana, en este tercer caso va a haber un problema muy grande. Por lo tanto, no puede comer terumá de la Torah. ¿Está claro o no está claro? Repito, otra vez, tenemos 3 casos. El caso de nuestra Mishnah, el caso que deducimos de nuestra Mishnah que está prohibido es cuando la mujer es Jereshet y el hombre es sano. Segundo caso es cuando la mujer es Jereshet y el hombre es Jeresh. Ambos son sordomudos. Tercer caso, cuando la mujer es sana y el hombre es Jeresh. El contrario del primer caso. Y nos dice la Gemara que la razón que no puede comer terumá de la Torah en el primer caso es porque si no se van a confundir también en el segundo caso. Porque en ambos casos, primero y segundo caso, ¿qué tiene de similar? Que la mujer es Jereshet en ambos casos. Y si tú me permites en el segundo caso comer terumá de la Torah, ¿cuál es el problema? Que coma, pero al fin y al cabo son Jereshet. ¿Cuáles son Jereshim? ¿Cuál es el problema? Si tú me permites en el segundo caso comer terumá de la Torah, pues también se van a confundir y van a comer también en el tercer caso terumá de la Torah. ¿Por qué? Porque es similar el tercero con el segundo, porque en ambos el hombre es el Jeresh. Y en el tercer caso, que el hombre es Jeresh y la mujer es sana, si la mujer come la terumá, es algo muy, muy grave. ¿Por qué? Porque está comiendo terumá de la Torah, mientras que ella es sana 100% y va a traer una prohibición de la Torah con consecuencia grave. Por lo tanto, no se puede comer terumá de la Torah. Dice la Gemara, bueno, listo, me explicaste por qué no se puede comer terumá de la Torah en este caso. Pero ¿por qué no me dices que coma por lo menos terumá de Rabanán? Cuando hay una mujer Jereshet que está casado con un hombre sano, el primer caso, ¿sí? Ya que el Kiddushin es de Rabanán, deberías de permitir, entiendo que terumá de la Torah no, como explicaste, porque hay 3 pasos. Pero ¿por qué no me prohíbes que coma? ¿Por qué no me permites que coma terumá de Rabanán? Porque si hay un Kiddushin de Rabanán, dice la Gemara, no, porque si yo te permito terumá de Rabanán, vas a terminar comiendo ¿qué? Terumá de la Torah. Y si en este primer caso vas a comer terumá de la Torah, vas a terminar comiendo en el segundo caso también terumá de la Torah y también el tercer caso es gravísimo, como explicamos. Así nos dice la Mishnah. A diferencia, y por eso la Mishnah en el segundo testimonio, ¿sí? Por eso la Mishnah en el segundo testimonio nos dice que todo lo que le permitimos a un hombre, todo lo que permitimos a un Kiddushin de Rabanán que coma terumá a la niña es cuando un hombre está casado con una niña chiquita, ¿sí? Que ahí no existe un problema de que vaya a comer terumá de la Torah, porque en este caso no hay un caso de que no hay nisuín, de que no sirve, por lo tanto no hay ningún problema. O mejor dicho, en este caso, cuando es katán no existe nisuín, ¿sí? No existe el concepto de casarse, entonces no existe de que trasgreda una prohibición de la Torah, ¿sí? Por eso sí permitimos de que en este caso específico, cuando un hombre consagra a una mujer, a una niña chiquita a través de la mamá, ahí sí va a poder comer terumá de Rabbanán únicamente. Por eso la Mishnah, el segundo testimonio, cuando te permitió a través de un Kiddushin de Rabbanán que coma terumá de Rabbanán, es únicamente en qué Kiddushin de Rabbanán, no en todos, sino nada más Kiddushin de Rabbanán de una niña chiquita. Pero si también es Jereshet, terumá de Rabbanán va a estar prohibido también, aunque el Kiddushin sí es de Rabbanán. Aunque recae el Kiddushin de Rabbanán, el terumá de Rabbanán va a quedar prohibida. Así nos dice la Gemara. Sigue diciendo la Gemara, ve a la marisha gazul shebenao, tanu Rabbanán, gazal marishu benao babira, בית שמאי אומרים מקעקע כל הבירה כולה ומחזיר מריש לבעליו ובית הלל אומרים אין לו אלא דמי מריש בלבד משום תקנת השבים. Mencionamos el tercer testimonio en la Mishnah, ¿cuál es? Que si una persona robó un travesaño, una viga que pasa de casa a casa y la persona después lo construyó en una casa, que pasa de punta a punta y después lo construyó en la casa, normalmente el ladrón, para que vuelva ante Shubá, tiene que volver el objeto en sí como es. En este caso, Jajamín dijeron que por beneficio de los ladrones, que la gente quiera devolver y hacer de Shubá, que en este caso, como es algo grave, no puedes irle destruye toda tu casa que hiciste, por lo tanto, en este caso es suficiente que devuelva el valor. Miren, la Gemara trae una baraita y dice que en verdad esto es una discusión.
Según Bet Shammai, en verdad también en este caso, el ladrón tiene que ¿qué? El ladrón tiene que, no es suficiente que el valor, sino tiene que destruir su casa para dar la viga. Betiré es el que dice que así debería ser, pero por takanat, hashavim, por beneficio para que los ladrones regresen las cosas que robaron y hagan teshuvá, dijeron de que en este caso, que es algo muy grande y no van a destruir su casa entera, suficiente que den el valor, o sea, como la Mishnah, o sea que Betiré va como nuestra Mishnah. Seguimos. Sigue diciendo la Gemara, ve a la jatata gezulá bejule. Mencionamos en la Mishnah el cuarto testimonio. ¿Cuál era el cuarto testimonio? Recuerdo, cuando Reubén le roba un animal a Shimón, consagra después Reubén el animal para Korban Hatat, lo trae para el Bet Hamikdash, los Kohanim, sin saber de que era robado, lo sacrifican. Nos dice la Mishnah, Rabbi Yohanan ben Gudgeda nos dijo el testimonio que ¿qué? De que el Korban Hatat es válido por un decreto de Jajamín por beneficio del altar. Y la Gemara explica esta parte de la Mishnah. Dice la Gemara lo siguiente: Amar Ula, Dvar Torah, Benoda o Belonoda, Ena Mejaperet. Maita ama Yeush Kedi Lokani. Umatam Amru Lonoda Mejaperet, Shelo Yehu Kohanim Atzevim. Viene Ula y nos dice lo siguiente. En verdad, mi cara di, mi doraitá debería de ser que si Reubén robó el animal de Shimón y lo consagró para Korban Hatat y lo trajo para el Bet Hamikdash, ya sea que saben los Kohanim que fue robado o también si no saben que fue robado, debería de ser que el Korban Hatat no sirve. ¿Por qué? Porque Ula opina que inclusive si el dueño, si Shimón en este ejemplo, el dueño del animal, Shimón, ya hizo Yeush. ¿Qué es Yeush? Yeush es, como ya vimos anteriormente, cuando el dueño se desespera del objeto, ya dice, ya me rindo, ya no voy a recibirlo más nunca, ya básicamente anula su posesión sobre ese objeto, sobre ese animal. Entonces, Ula opina que inclusive si Shimón ya hizo Yeush, en temas de robo, no es suficiente Yeush para que el ladrón pueda adquirirlo. Entonces, aunque ya hizo Shimón Yeush, no es suficiente y por lo tanto Reubén cuando lo roba, aunque hizo Yeush a Shimón, no le pertenece a Reubén. Por lo tanto, si no le pertenece a Reubén y lo consagra para Korban Hatat y lo trae para el Bet Hamikdash, ¿sí? No es de él. Si no es de él, no sirve. Entonces no importa si los Kohanim sabían que era robado o no sabían que era robado, no es de él, no sirve. Eso es Meikaratin. Pero Jajamín vinieron, así explica Ula, Jajamín vinieron y decretaron por beneficio del altar, o mejor dicho, por beneficio de los Kohanim, va a explicar ahorita Ula, para que los Kohanim, en el caso que no sabían y sacrificaron el Korban Hatat, si después se enteran qué va a pasar, se van a poner down, se van a poner muy tristes. Que sacrificaron un Korban Hatat de Reubén, que era un ladrón, que no le pertenecía a él, y todo era Julín Shenishatu Bazara, en verdad no era de él, no era Kadosh, no era nada. Inclusive comieron esa carne y todo es una prohibición bien grande, ¿sí? Para que los Kohanim no se pongan así tristes, Jajamim decretaron por beneficio de los Kohanim de que el Korban Hatat que robó Reubén, aunque no pertenece a Reubén, si los Kohanim no sabían, que sirva el Korban Hatat. Ese es el Tikkun Haolam. Viene la Gemara y pregunta contra esa explicación. Amrile Rabbanan Leula, vean a mi penetikuna misbeachtran. Amarlaem que van de Kohanim Atzevim, nimtza misbeach batedicen, no me cuadra, porque si esa es la explicación de la Mishnah, no es por beneficio del altar. La Mishnah está escrito que es por beneficio del altar. Y según esa explicación de Ula, es por beneficio de los Kohanim que no estén tristes. Dice la Gemara, le respondió Ulas Jajamim, no. Si los Kohanim están tristes, al final no van a proceder a trabajar en el Bet Hamikdash y hacer korbanot. Y si no van a hacer korbanot, el altar se va a quedar sin ofrendas. Si se va a quedar sin ofrendas, pues el altar se va a quedar sin nada. Entonces, por beneficio del altar, de que tenga siempre trabajo, que siempre tenga ofrendas, que es bonito, siempre tenga ofrendas, es importante que los Kohanim no estén tristes. O sea, básicamente, dice la Gemara, cuadra lo que dijo Ula. Ula dijo que es por beneficio de los Kohanim que no estén tristes, pero al fin y al cabo es por beneficio del altar, porque si los Kohanim están tristes, el altar, los Kohanim no van a trabajar, y si no van a trabajar, el altar va a estar pasivo sin hacer nada. Entonces, por beneficio del altar, para que haya trabajo, es importante que los Kohanim estén contentos. Para que estén contentos es importante
que no estén tristes, que no le pase esto de que cuando Reubén roba, que los Kohanim se sientan que transgreden una prohibición. Por eso, Jajamim decretaron, repito otra vez lo de Ula, de que cuando Reubén roba el animal, aunque no pertenece a él, inclusive en el caso que Shimon hizo Yehush, porque Ula opina que Yehush no es suficiente en temas de robo, aún así, si no saben los Kohanim, es como si fuera que Jajamim decretaron que es como si fuese que sea de Reubén, y sí es válido. Esa es la primera explicación de nuestra Mishnah, y la dice ¿quién? La dice Ula. Viene la Gemara y trae una segunda explicación. Rabbi Yehuda Amar, Dvar Torah ben noda u ben lo noda mejaperet. Maitama yeush kedi kani. Umata mamru noda en mejaperet shelo yomru mizbeach ochel gezelot. Segunda explicación es de Rabbi Yehuda. Escuchen bien. Rabbi Yehuda dice al revés. En verdad, mi doraitá, mi karatín debería de ser que si Reubén robó un animal de Shimón y lo consagró como korban hatat y lo trajo al Bet Hamikdash, Meikaratín debería servir, ya sea que los Kohanim saben que es un animal robado o ya sea que no saben. Debería servir. ¿Por qué? Porque Rabbi Yehuda opina que cuando Shimón hizo Yehush, es suficiente para que ahorita le pertenezca al ladrón el objeto, el animal. Y por lo tanto estamos hablando de un caso que el dueño hizo Yehush. Entonces cuando Reubén lo robó, ¿ahorita a quién le pertenece? A Reubén. Y Reubén tiene que darle obviamente el valor al dueño. Pero ya una vez ya hizo el Yehush, ¿a quién le pertenece? Le pertenece a Reubén, y por lo tanto Reubén puede venir y consagrarlo para Korban Hatat, ya sea que sepan que es robado, ya sea que no sepan que es robado. ¿Por qué? Porque pertenece a él, ¿sí? Sin embargo, Jajamim vinieron y dijeron, aquí decretaron que cuando los Kohanim saben que es robado, que no sirva de Korban Hatat. ¿Por qué? Porque si saben que es robado y aún así hacen Korban Hatat, la gente va a empezar a decir que el Mizbeach, que el altar, come cosas robadas. ¿Por qué van a decir esto? Porque se enteraron que es cosas robadas. Por eso Jajamim decretaron, cuando es conocido que es el que Reubén lo robó, que no sirva el Korban Hatat. Viene la Gemara y pregunta lo siguiente: Bishlama leula, hayno de katani hatat. El le Rabbi Yehuda, ma'ira hatat, afilu olanami. Dice la Gemara, según la explicación de Ula, entiendo por qué la Mishnah nos menciona como ejemplo el caso de Korban Hatat. ¿Por qué? Porque según una de las explicaciones que puede ser que los Kohanim van a comer el animal y van a pensar de que comieron Julin Shin Shatu Bazara, que es prohibido. ¿Y qué Korban ellos comen? Sí, según una el tema es que los Kohanim van a comer algo que fue mal hecho. ¿Y qué los Kohanim comen? Hatat. Un Korban Olá, que es elevación completo, no comen. Entonces entiendo por qué la Mishnah me dice Korban Hatat. Pero según Rabbi Yehuda, que no tiene que ver con la comida de los Kohanim, sino tiene que ver con lo que la gente va a decir. Que el Mizbeach come cosas robadas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Hatat y Olá? ¿Por qué la Mishnah me mencionó que el caso nuestro es que en Korban Hatat también debería aplicar en Korban Olá también? Dice la Mati, tienes toda la razón. Lo mi vaya a camar, lo mi vaya a hablar de Kalil. El afilu Hatat nami de Hele vedamo de Sarik le cabe Mizbeach. Veidach Kohanim hachlile afilu achigazur shelo yomru Mizbeach ochel gezelot. Dice definitivamente, según Rabbi Yehuda, efectivamente, la sospecha que tenemos cuando la gente sabe que es un animal robado, aplica la sospecha ya sea para un Korban Hatat y para un Korban Olá. El Hidush es que no nada más en un Korban Olá, de que todo va en el altar, que ahí seguro van a decir que el Mizbeach come, porque come completo el Korban, que es robado. Sí, van a decir que el Mizbeach come cosas robadas, sino inclusive en un Hatat, de que no todo va para el Mizbeach, sino nada más el cebo y la sangre. También en ese caso van a decir que si la gente sabe que es robado, van a decir que el Mizbeach come cosas robadas. Entonces la razón que la Mishnah te mencionó con un Hatat para decirte un Hidush, no nada más en Olá, que todo es para el Mizbeach, y ahí seguro van a decir que el Mizbeach, que si tú me permites traer un animal que todo el mundo sabe que es robado, todo el mundo va a decir de que el Mizbeach come cosas robadas, sino inclusive en el Hatat, que no parte nada más para el Mizbeach, también en ese caso van a decir de que el Mizbeach come cosas robadas, aunque es nada más parte del Korban Hatat, porque la otra parte se lo comen los Kohanim. Otra pregunta que la Gemara hace en contra de Rabbi Yehuda, Tran. Al hatata gezula sheno da rabim shei mechaperet mi penetikun haolam bishlama leula nija. Ela le Rabbi Yehuda ifcha mi baele achana mi kamar lo noda mechaperet noda era mechaperet mi penetikun hamizbeach. La Gemara viene y pregunta lo siguiente. Escuchen bien esta pregunta. En la Mishnah mencionamos el cuarto testimonio de Rabbi Yohanan ben Gudgeda, que escuchen bien lo que dijimos en la Mishnah. Cuando es un hatat robado, ¿sí? Cuando Reubén le robó a un animal a Shimón y lo consagró para hatat, que no es conocido para todos de que fue robado,
sí, nos dice la Mishnah, sí va a servir ese corbán. Y sobre el sí va a servir ese corbán, cuando no es sabido para nadie, nos dice que ¿por qué sirve? Mi peneticuna misbeach, por beneficio del misbeach. O sea que el por beneficio del misbeach es una razón por qué cuando no es sabido para todos de que es robado, ¿por qué sí sirve? Dice la Gemara según Ula perfectamente. Tenemos que buscar, debería ser que ambos, ya sea que saben o no saben, debería ser de que no sirve. O sea, el Tikkun Olam, el beneficio del misbeach te viene a decir que sí sirve cuando nadie sabe. Pero según Rabbi Judá, de que ambos deberían de ser que está permitido y el Tikkun Olam, el beneficio te viene a decir, es una razón porque cuando saben está prohibido, entonces no cuadra la Mishnah. La Mishnah no dice que el Tikkun, el beneficio es una razón porque está permitido, no porque está prohibido. Según Rabbi Judá, el beneficio debería, el Tikkun Misbeach debería ser porque, debería ser una, no porque, debería ser una razón por la cual está prohibido, no por la cual está permitido. Dice la Mishnah, efectivamente, según la explicación de Rabbi Judá, tenemos que aumentar con la Mishnah o deducir que la Mishnah efectivamente nos dice así, que cuando el Reubén robó si no es conocido, voy directamente al final, si no es conocido para la gente, el animal sirve. Y si es conocido para la gente, ¿sí? No sirve. Y sobre eso el no sirve, ahí es cuando vamos a decir, ¿por qué no sirve? Por Tikkun Olam. Entonces cuadra según Rabbi Judá. O sea, básicamente la pregunta era que según Rabbi Judá el Tikkun Olam es por qué no sirve. Según Ula, el Tikkun Olam es porque sí sirve. Y en la Mishnah Sajito, Tikkun Olam porque sí sirve. Entonces a favor de Ula en contra de Rabbi Judá, dice la Gemara, tenemos que deducir que está escrito en la Mishnah, sí sirve cuando no se sabe, mashma que cuando sí se sabe no sirve, ¿por qué no sirve? Por Tikkun Olam. O sea que el Tikkun Olam va sobre el no sirve, no como pensamos en la pregunta. Y así la Gemara responde. Ahorita la Gemara pregunta una pregunta en contra Ula, la primera opinión. Vamos a ver la Gemara. Mati Rava ganav veigdish veachar kach tabach umachar meshalem tashlume kefel veeno meshalem tashlume arba'a v'chamisha ותניא לה, בחוץ כי היי גבנה אנוש כרת, ואי אמרתי אוש כדילו קני, כרת מה יביתה. La Gemara viene y le pregunta a Ula. ¿Qué dijo Ula? Que cuando un ladrón, escuchen bien, cuando un ladrón roba, ¿sí? Roba del dueño, por ejemplo, Reubén robó de Shimón, aunque Shimón hizo Yehush, no sirve el Yehush, ¿sí? No sirve el Yehush porque para ladrón necesita también Shinu y Reshut, no vamos a entrar en detalles, pero no sirve el Yehush. ¿Sí? Por lo tanto, él dijo de que en el caso de que Rubén robó el animal, debería ser de que en ambos casos, ya sea que saben saben que es robado, o que no saben o que no saben, no debería servir. ¿Por qué no debería servir? Porque Yehush no es suficiente. ¿Sí? Así opina Ula. Yehush no es suficiente para que le pertenezca al ladrón. Dice la Gemara, pregunta Raba, no me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? En la Mishnah Masejet Baba Kamá, página 74, ves escrito lo siguiente. ¿Qué pasa, Reubén, que robó un toro, un animal? Y después de robarlo, lo consagró para el Bet HaMikdash. Y luego lo vendió o le hizo shejitá. En este caso, nada más paga doble. Normalmente vamos a ver en Masejet Baba Kamá de que cuando lo roba, un ladrón tiene que pagar doble, un animal. Pero si lo hizo shejitá o lo vendió, tiene que pagar o 4 por 5, dependiendo. Pero en este caso, eso es nada más cuando lo robó y después le hizo shejitá directo. Pero aquí lo robó y luego lo consagró. Ya que lo consagró y solo después dijo trabajo majar, no aplica el por 4 por 5. Está bien, pero de todas maneras, sin entrar en tantos detalles, la Mishnah dice, un ladrón Reubén le robó a Shimon un animal, lo consagró y luego le hizo trabajo majar. Dice en este caso, nada más paga el doble y no aplica el 4 y 5. ¿Sí? Dice la baraita sobre esto, en este caso, si le hizo shejitá a este animal que consagró, ¿sí? Lo hizo fuera de la Azara, fuera del Bet HaMikdash, tiene consecuencia de karet. Explico, normalmente cuando hay algo que es consagrado de verdad 100% y recae la consagración, si una persona le hizo shejitá a ese animal que recayó el ekdesh, fuera tiene karet, que es un tipo de muerte espiritual. Dice aquí también, Reubén, escuchen bien, Reubén robó, repito otra vez el caso, Reubén robó este animal de Shimón, lo consagró, tiene que pagar doble al dueño, pero lo consagró y le hizo shejitá fuera. Nos dice la Mishnah, tiene consecuencia de karet. Dice la Gemara, pero según Ula, también en el caso que el dueño, que Shimón, hizo Yehush, no le pertenece a Reubén, porque Yehush no es suficiente para que lo pueda adquirir el ladrón. Dice la Gemara, entonces si no le pertenece a Reubén, ¿cómo puede ser Reubén que lo consagra ahorita? Si lo consagra, no debería consagrarlo. Entonces, si no es consagrado, si no pertenece a Reubén, no puede consagrarlo. Y si no puede consagrarlo, no puede ser
de que si le hizo shejitá afuera, va a haber karet. Karet es únicamente cuando lo que hizo Ekdesh es 100% Ekdesh, pero aquí que no es 100% Ekdesh, ¿por qué? Aquí que no es 100% Ekdesh, ¿por qué no pertenece a él, según Ula? Debería ser que no hay karet, pregunta la Gemara. ¿Por qué está escrito en la baraita que hay karet? Repito otra vez la pregunta. Está escrito en la baraita que cuando el ladrón lo consagró hay karet, es porque cuando el ladrón lo consagró pertenece a él. Y ya que pertenece a él es 100% kadosh, y ya que es 100% kadosh, si hizo shejitá fuera hay karet. Pero según Ula, de que también cuando hay Yehush no pertenece al ladrón, entonces cuando lo consagró no es una buena consagración, y por lo tanto, si le hizo una shejitá fuera, no hay ningún problema, porque no hizo shejitá fuera algo que no es kadosh. Se pregunta la Gemara, que no me cuadra con la baraita la opinión de Ula. Amar Rav Shizbi karet midibrehem. Dice, le responde Rav Shizbi, no, lo que dice en la baraita, que hay karet, no es karet de la Torah, es karet de Rabbanán. Es un tipo de consecuencia de karet de Rabbanán. Pregunta la Gemara, ajijo ale. No pregunta, la Gemara dice, ajijo ale, karet midibrehem meika. La gente de la yeshiva que escuchó esta respuesta de Rav Shizbi, que es un karet de Rabbanán, se empezaron a reír de él. No existe karet de Rabbanán, karet es algo de la Torah nada más. Amar le urraba, le dijo Rabba a la gente que se empezó a reír de Rav Shizbi, Gabra Rabba Amar Milta, lo tejuju alá. Karecha al yedet ibrehem batalo. Ukmu a Rabbanán beshutek yeji de lejayevala. Les dijo Rabba, si Rav Shizbi dijo eso, no se burlen, porque es una gran persona y tiene mucha sabiduría en lo que está diciendo. Pero ¿cómo existe un karet de Rabbanán? No entendieron lo que se refería. Lo que se refería a Rav Shizbi decir es que a través de una takaná de Rabbanán puede pasar un karet de la Torah. Porque, como ya vimos anteriormente hace un par de clases, Jajamim tiene las fuerzas de Efker Betin Efker, de anular la posesión de un objeto de alguien. Pueden anular, pertenecía a Rubén, pueden anular, ya no pertenece más a Rubén, pertenece a Shimón. Por lo tanto, dice la Gemara, Jajamim, a lo que se refiere aquí, que es un karet de Ibrahim, no es que es un karet de Rabbanán, porque no hay karet de Rabbanán, Rosh Hashanah no se refería a eso. Se refería a que es un karet de la Torah que viene por algo de Rabbanán. Por el hecho de que Jajamim le dieron la fuerza a este ladrón que cuando hizo Yehush, se lo quitaron en la posesión a Shimón, al dueño, y se lo pasaron a Reubén, por lo tanto, le pertenece a Rubén, y por lo tanto la consagración que hace recae, y por lo tanto, es del 100%, y por lo tanto, si la shejitá fue hecha fuera, hay consecuencia de karet midoraita. Es una consecuencia de karet midoraita por una takaná y una alajá de Rabbanán. Entonces no hay pregunta de todas maneras en contra Ula. Sigue diciendo la Gemara. Amar Rabba, Hava daika mi bayali, ki ukmu a Rabbanán beshuteh, mishat gneva o mishat ekdesha. Lemay nafkamina, legizotea uvladotea. Hadar Amar Rabba mistabra mishat ekdesha, shelo yehote niskar. Viene Rabba y tiene la siguiente duda. Tú me acabas de decir que Jajamim tiene la fuerza de anular la posesión del primero y pasárselo al segundo. Perfecto. La pregunta es, cuando lo anulan del primero y se lo pasan al segundo, ¿cuándo es que pasa eso? ¿Desde el momento que Reubén robó el animal o desde el momento que Reubén consagró al animal? Aquí estuvimos hablando de un caso de consagró. La pregunta es, ¿desde qué momento Jajamim anula la posesión del dueño original de Shimón y se lo pasan al ladrón, a Reubén? ¿Desde el momento que desde el momento que lo robó Reubén el animal o solo después del momento que consagró? Dice la Gemara. ¿Y cuál va a ser la diferencia del momento que consagró o del momento que lo robó? Si entre el momento que lo robó y entre el momento que consagró hay lana que fue trasquilada o nacieron hijos, si se anuló la posesión del momento si se anuló la posesión de Shimón y se pasó para Rubén desde el momento que lo robó, le pertenece ahorita al ladrón todo. La lana que se trasquiló y los bebés que van a nacer en ese periodo de tiempo. Sin embargo, si tú me dices que es de momentos del Ekdesh, pues toda la lana que se trasquiló antes del Ekdesh, inclusive después de morir, después del Ekdesh, antes del Ekdesh, después de robar, la lana va a pertenecer la lana y los hijos que nacen en ese periodo va a pertenecer al dueño original. Entonces, esa es mi duda, dice Rabba. Cuando tú me dices que Jamim Efker Betin Efker y anulan la posición de Shimón y se la pasan a Rubén, ¿cuándo es eso? ¿Cuando robó o después, cuando hace Ekdesh? Dice, después respondió el mismo Rabba, esa es la duda que tenía Rabba, y el mismo Rabba dijo, seguramente no es desde el momento que robó, sino desde el momento que hizo Ekdesh, porque si no, si es desde el momento que robó, pues va a salir que el pecador, el ladrón, va a salir ganando. ¿Por qué va a salir ganando? Porque efectivamente la lana que se trasquiló en ese periodo y los hijos que nacieron en ese periodo le va a pertenecer al ladrón. No queremos que salga con recompensa la persona que robó. Así nos dice la Gemara. Seguimos, próxima Mishnah. Antes de empezar esta próxima Mishnah, vamos a dar una pequeña introducción. La Mishnah a continuación nos va a hablar sobre una persona que compra un terreno
de un ladrón llamado Sicricón. ¿Sí? ¿Quién es un Sicricón? Explico un poquito. Sicricón es una persona, un gentil, que roba terrenos del dueño original, y si el dueño original no se lo da, simplemente lo mata. O sea, básicamente lo extorsiona y le dice Sicricón, que es un gentil asesino, que también chantaja y hace chantaje, y le dice a la persona: mira, si tú no me haces el terreno, yo te voy a matar. Si me haces el terreno, no te mato. Y así el dueño le da el terreno al Sicricón. Entonces viene una tercera persona, y le compra el terreno que el Sicricón agarró. ¿Sirve ese quinián? ¿No sirve ese quinián? ¿Puede venir el dueño original y quitárselo al comprador después o no? Vamos a poner nombres a esta persona aquí. Vamos a decir que el terreno original pertenece ¿a quién? A Reubén. Viene un Sicricón y a las fuerzas se lo quita. Y después viene Shimón y se lo compra a el Sicricón. ¿Sí? La pregunta es si puede después venir Reubén y quitárselo a Shimón o no. Eso es lo que vamos a analizar aquí en la Mishnah. Dice la Mishnah: Lo haya Sicricón biudá bearuge milhama. Mearuge milhama vaelach yesh ba Sicricón. Nos dice la Mishnah, y la traduzco literal porque la Gemara va a explicar esta parte más. No había Sicricón, ¿sí? En Yehudá durante la guerra, ¿sí? ¿Qué guerra? Aquí está hablando de la guerra que hizo Titus, los romanos, en Jerusalén y en Yehudá, cuando se destruyó el segundo templo. Si durante la guerra no había Sicricón. Después de la guerra, ¿sí? Después de la guerra, ahí ya había Sicricón. ¿Qué está escrito aquí exactamente? No está claro, vamos a verlo en la Gemara. Sigue diciendo la Mishnah, Keitzad, esta es la primera parte de la Mishnah, ¿sí? Sigue diciendo la Mishnah, Keitzad, Lakach mi Sicricón, vejazar velakach mi Baal Habait, mi kajó batel. Mi Baal Habait, vejazar velakach mi Sicricón, mi kajó kayam. Dice la Mishnah lo siguiente: ¿qué pasa? ¿Sí? Si, como mencionamos, el Sicricón le quitó el terreno al dueño original llamado Reubén. Se lo quitó a las fuerzas, porque si no lo mata, ¿sí? Y ahorita viene un comprador y se lo compra el Sicricón. Shimón viene y le compra ese terreno que fue robado por el Sicricón de Reubén, se lo compra Shimón para él. En este caso, inclusive nos dice la Mishnah, escuchen bien, también si Shimón pagó al Sicricón por el terreno, y después, para que Reubén después no se lo quite, viene y se acerca donde Reubén, después que se lo compró a Sicricón y pagó por eso, va donde Reubén, le dice: mira, se lo compré a Sicricón, ¿puedo hacer un quinián contigo para que recaiga la adquisición y no me lo quites? Y Reubén accede a hacer quinián. Aún así, dice la Mishnah, la compra que hizo este Shimón es nula, y puede venir el dueño original, Reubén, y quitársela a Shimón. ¿Por qué? Porque aunque Shimón le pagó al Sicricón, y adicionalmente fue a hacer un quinián especial con Reubén para que no se lo quite, todo lo que Reubén accedió a hacerle quinián es porque previamente había hecho un quinián con el Sicricón. Y Reubén sabía que si él no hacía ese quinián, puede meterse en problemas con el Sicricón. Entonces todo lo que hizo el quinián, el mismo Reubén con Shimón, es por miedo del Sicricón, no con intención real de dárselo a Shimón. Por lo tanto, toda la venta queda nula y puede venir Reubén y quitarle el terreno en el juicio a Shimón. Sin embargo, si Shimón, antes de comprarle el terreno al Sicricón, fue primero con Reubén y le dijo: por favor, quiero comprar este terreno del Sicricón, y no había ido primero con el Sicricón, y hace el quinián con Reubén, y después va con el Sicricón y se lo compra, ahí es válido la venta y pertenece a Shimón, y Reubén se lo puede quitar. ¿Por qué? Porque primero fue con Reubén y Reubén aceptó hacerle quinián. Si aceptó hacerle quinián es porque de verdad se lo quiere dar. No tenía ninguna prisión del Sicricón porque no había ido con el Sicricón previamente, ¿sí? Así nos dice la Mishnah. Similarmente, un caso parecido sobre otro tema, Lakach mina ish vechazar velakach mina isha mikajó batel. Mina isha vechazar velakach mina ish mikajó kayam. ¿Qué pasa si, vamos a decir, una pareja? Rubén está casado con Lea y tiene una ketubá. Y para que ella esté tranquila que en caso que pase algo va a recibirla, Rubén le puso de garantía un terreno específico. Sí, de garantía. Vino un segundo hombre, Shimón, y le compra ese terreno que puso de garantía a Reubén, se lo compra a Reubén. O sea, el terreno que Reubén puso de garantía para que tú vino Shimón y se lo compró a Reubén. Y después
para que la mujer después eventualmente, si quiere cobrar la ketubá, no se lo quite a Shimón, fue Shimón también con la mujer y le hizo un kinyan para que también tenga fuerza. Aún así, no tiene fuerza, el kinyan queda anulado porque todo lo que la mujer, también si la mujer hizo un kinyan, todo lo que la mujer hizo un kinyan es para no tener problemas con el esposo, porque el esposo previamente había hecho ese kinyan. Por eso en este caso decimos de que la razón que la mujer aceptó no es porque de verdad quiere, sino porque no quiere meterse en problemas con su esposo y por lo tanto no sirve el kinyan. Sin embargo, si Shimón, el comprador, antes de ir con Reubén a comprar el terreno, primero fue con la mujer, ¿sí? Y ella aceptó hacer un kinyan, en este caso decimos que ¿qué? Que ya que ella y después fue con Reubén y le compró el terreno, en este caso sirve el kinyan y este terreno pertenece a Shimón y nadie se lo puede quitar. ¿Por qué? Porque ya que primero fue con la mujer y la mujer hizo el kinyan, no tenía ninguna presión para hacerlo. Ella podía decir no quiero hacer el kinyan porque previamente no había hecho nada con el esposo. Ella podía decir eso. El hecho que lo hizo es porque de verdad ella quiere acceder a vendérselo a Shimón y por lo tanto si se lo hizo, el kinyan es válido y la mujer no se lo puede quitar nunca a Shimón y por lo tanto después cuando Shimón se lo compró a Reubén, queda totalmente Shimón y no se lo pueden quitar. Similar al caso anterior que mencionamos con el sicricón, ¿sí? Con el dueño original, si se le hizo primero al dueño original el kinyan o primero al sicricón. Sigue diciendo la Mishnah, Zo Mishnah Rishona, Bedin Shelacharehem Amru, Alokeach mi sicricón noten la Bealim Revia. Ematay, Bizman Shen Beadam, Likach, Avalesh Beadam Likach, En Kotmim Lechol Adam. Dice la Mishnah, todo esto que mencionamos, que cuando el sicricón le roba un terreno a Reubén, volvemos al tema del sicricón le roba un terreno a Reubén, a amenaza de vida, ¿sí? A través de una amenaza de vida. Y después viene un Shimón y se lo compra al sicricón, dijimos de que Shimón tiene la obligación de devolver el terreno al dueño original, a Reubén, ¿sí? Esto era el principio. Pero después el Bedín vino y dijo que no es así. Cuando Shimón viene y compra el terreno del sicricón, lo único que tiene que hacer es devolverle un cuarto del valor del terreno al dueño original, no todo el terreno. O sea, al principio Shimón tenía que devolverle todo el terreno a Reubén. Ahorita, al final, después Bedín posteriormente vinieron y dijeron que ¿qué? Dijeron de que el Shimón puede comprar el sicricón y tiene que darle nada más un cuarto al dueño original y eso es suficiente. Y aumenta la Mishnah y dice que todo esto es únicamente cuando los dueños originales no pueden redimir, no pueden recomprar esto del sicricón, ¿sí? Pero si tienen el dinero y la voluntad de comprar este terreno del sicricón, pues obviamente se le da primero prioridad a Reubén, al dueño original, en hacerlo. O sea, básicamente, repito, todo lo que dijimos al principio que Shimón cuando lo compra tiene que volver el terreno a Reubén era al principio. Era Mishnah Rishona, pero Mishnah Shnia, Bedín Shelacharehem, posteriormente vino el Bedín y dijo, si tiene dinero el dueño original de comprarlo, se le da prioridad al dueño original, a Reubén. Pero si no, Shimón puede venir y lo compra y no se le quita a Shimón ese terreno, lo único que se le quita es un cuarto del valor, se le entrega al dueño original, a Reubén, y no todo. Sigue diciendo la Mishnah, Oshiv Bedín, Benimnu, Sheim Shata Bifne Sikrikon 12 Jodesh, con la Kodem Nikach Zaha. Aval noten la Bealim Revia. Posteriormente, ¿sí? Vino Revi y reunió al Bedín y aumentó y dijo que también cuando el dueño original tiene el dinero suficiente para redimirlo, de que en este caso decimos de que Shimón no puede comprarlo, sino tiene que dejárselo a Reubén, esto es únicamente le damos un límite de tiempo de 12 meses. Si después de 12 meses no lo compró, aunque tenga dinero de redimirlo, ya no le damos prioridad a él, sino ya puede venir el segundo, cualquier comprador que no sea el dueño original puede venir y comprarlo y se queda el Shimón, por decir, se queda con el terreno y no tiene que volvérselo a Reubén, al dueño original, Reubén, aunque tiene el dinero suficiente para comprarlo. Si ya pasaron 12 meses y no lo hizo, ya pierde el derecho, pero obviamente, y pierde el derecho Reubén de hacerlo y no se lo va a poder quitar a Shimón, y Shimón se va a quedar con el terreno, pero sí se mantiene de que va a tener que darle un cuarto del valor al dueño original, a Reubén. Así nos dice la Mishnah. Nos dice la Gemara. Hashta, Baruga Milchama, lo haya basekrikon. Me arugué Milchama va el ajesh basekrikon. Dice la Gemara, algo no me cuadra al principio de la Mishnah. La primera parte de la Mishnah mencionamos, y repito esta primera parte de la Mishnah, que en el momento de la guerra de Titus, de los romanos, en Jerusalén y en Judá, en el segundo templo, no habían sikrikon. Y después de la guerra, sí había sikrikón.
Pregunta la Gemara, entiende que se refiere es que no había o sí había de verdad, o sea, que no había Sicricón en Yehudá y en Jerusalén mientras la guerra, que morían los judíos. Y después de la guerra, que ya no morían los judíos, ya ahí sí habían Sicricón. Dice la Gemara, no tiene lógico, es al revés. Mientras que hay guerra y matan a los judíos, ahí es cuando hay Sicricón que vienen y hacen chantaje a los judíos, van a decir, si no me das el terreno te mato. Después de la guerra, ya la lógica es de que ya no hay Sicricón, lo contrario. Dice la Gemara, tienes toda la razón. Aquí, esa no es la explicación de la Mishnah. Lo que se refiere a la Mishnah es lo siguiente. Amar Rabiudá lo danu ba din sikrikon ka amar. De amar Rabasi, shalosh gezerot gazru. Gezarta kamaita, kol de lokatil likteluhu. Metziata, kol de katil laiti arbazuze. Batraita, kol de katil likteluhu. Ilkach kamaita o metziata kevan de katle, agabunse, gamaru makne. Batraita, Ambre ha'idn lishkol le mahar tabena le bedina. Dice la viuda, no se refiere a la Mishnah a decirnos que durante la guerra, ¿sí? No se refiere a la Mishnah a decirnos que durante la guerra no había sicricón y después de la guerra sí había sicricón. Porque la lógica es al revés, que durante la guerra, que los de Titus, los romanos mataban a los judíos, ahí sí hay sicricón, hay cantidad de sicricón, y después no hay sicricón, después de que acabó la guerra no hay sicricón. ¿Qué se refiere a la Mishnah a decirnos? Otra cosa. Se refiere a decirnos lo siguiente, que escuchen bien, durante la guerra de los romanos, en el momento del segundo templo sagrado, que era en Jerusalén y en Yehudá, ¿sí? Que los romanos mataban a los judíos, ¿sí? No aplicaba la ley de Sicricón. ¿Cuál es la ley de Sicricón? Como mencionamos en la Mishnah, de que si un Sicricón le quitó el terreno a Reubén y después el Sicricón se lo vende a... un segundito... Si después el Sicricón se lo vende a un segundo Shimón, o una segunda persona llamada Shimón, entonces puede venir Rubén y quitárselo a Shimón. Puede quitárselo a Shimón, ¿sí? Esa es la ley de Sicricón. Lo que nos dice la Mishnah es que durante la guerra, que todo el mundo se moría, sí, que estaban matando muchos romanos o muchos judíos, no aplicaba esta ley. Sino decíamos que seguro en el momento que el Sicricón se lo quitó a Reubén de verdad tiene intención de dárselo al Sicricón 100%, porque sabía que como están durante la guerra, que es muy fácil el Sicricón venir y lo va a matar, porque están durante la guerra, y por lo tanto Reubén cuando se lo da al Sicricón se lo da de verdad, y por lo tanto si se lo da de verdad cuando el Sicricón lo vende a Shimón, de verdad pertenece a Shimón, y no puede venir Reubén y quitárselo a Shimón. Después de la guerra, que ya no mataba más a los judíos, entonces también si viene un Sicricón y amenaza de vida, amenaza de muerte a Reubén se lo da, pero sabe de que no lo va a matar de verdad, entonces no se lo da con buena intención, no pertenece a Sicricón, si el Sicricón se lo vende a un Shimón, decimos de que Reubén puede quitárselo a Shimón porque nunca perteneció al Sicricón para que se pase a Shimón, entonces siempre se mantuvo en posesión de Reubén, por lo tanto Reubén puede venir y quitárselo a Shimón, que es la ley clásica de Sicricón, y eso es lo que se refiere la Mishnah, que durante la guerra, que de verdad mataban los romanos a los gentiles a los judíos, entonces de verdad el judío tenía miedo y de verdad sentía que iba a morir, por lo tanto de verdad se lo entrega al Sicricón, y si de verdad se lo entrega al Sicricón, el Sicricón de verdad se lo vende a Shimón y ahorita pertenece 100% a Shimón y no aplica la ley de Sicricón de que Rubén puede venir y agarrarlo de Shimón, no aplica esto. Sin embargo, después de la guerra, de que ya no mataba más los gentiles a los judíos, por lo tanto también si viene un gentil y amenaza, viene un Sicricón y amenaza de vida, amenaza de muerte, amenaza de vida al judío, el judío no se lo toma en serio y aún así se la da para no meterse en problemas, pero no tiene intención de verdad dárselo, no sale de posición de Rubén y por lo tanto, si Sicricón la agarró y se la pasó a Shimón, nunca salió de posición de Rubén, por eso aplica la regla regular de Sicricón de que puede venir Rubén y sacársela a Shimón, y eso es lo que se refiere la Mishnah. Y la Gemara trae lo que dice Rabasí, que en todo lo que pasó con Titus, en esa guerra hubo 3 épocas, hubo 3 momentos, ¿sí? El primer decreto que hubo contra los judíos es muy fuerte, muy estricto, muy extremo. Decían que Titus dio una orden que cualquier romano, cualquier gentil, que no mata al judío, lo matan a él. O sea que tienen que matarlo. Entonces era el momento de guerra fuerte y efectivamente el judío tenía mucho miedo y lo entregaba de verdad con ganas, con intención de verdad hacerlo a Sicricón. Igualmente el segundo decreto bajó un poquito más, pero todavía era fuerte, decía, mira, cualquier romano que mata al judío tiene una multa, pero una multa ¿de cuánto? De 4 zuz, que también es muy poquito, o sea, básicamente trató de pararlo un poquito, pero una multa muy pequeña, pero la gente seguía matando, entonces cuando un Sicricón amenazaba de muerte, de verdad mataba. O sea, por lo tanto, en estos 2 casos, el Reubén, el dueño original del terreno, cuando se lo entregaba a Sicricón, se lo daba de verdad para que no lo maten, porque él sabía que lo iban a matar. Sin embargo, después un tercer decreto se bajó un poquito más, fue un poquito más light,
no un poquito más light, mucho más light, que el tercer decreto, ¿cuál fue? Titus dijo, el que mata a un judío, sí, los romanos, el que mata a un judío, lo matan a él. En este caso, cuando ya dijeron que el que mata a un judío lo matan a él, un silicón que viene amenaza a un judío de muerte si no le da el terreno, el judío sabe que seguramente no lo va a matar, porque si lo mata al judío, lo van a matar a él al final, ¿sí? Por lo tanto, no lo da con intención, como mencionamos bien, como mencionamos antes, y si no lo da con intención, por lo tanto, si no lo da con intención, sigue perteneciendo a Rubén, y por lo tanto, si el Sicricón lo agarró, aunque pertenece a Rubén y se lo dio a Shimón, sigue todo perteneciendo a Rubén, por lo tanto puede venir Rubén y agarrarlo de Shimón. O sea que toda la alajá de Sicricón, ¿cuál es la alajá clásica de Sicricón? Repito otra vez, de que puede venir Rubén y quitárselo el comprador de Sicricón a Shimón, es únicamente cuando es únicamente no durante la guerra, sino posterior a la guerra. Pero durante la guerra, que los Sicricón sí de verdad mataban a los judíos, ahí decimos de que no aplica la regla regular de Sicricón, de que puede venir el Rubén y quitárselo a Shimón, sino decimos de que no puede quitárselo Rubén a Shimón, porque Rubén cuando se lo entregó a Sicricón es con intención completa, pertenece 100% a Sicricón, y Sicricón cuando se lo vende a Shimón, pertenece ahorita 100% a Shimón, y por lo tanto Rubén no va a poder cobrarlo no va a poder quitarle este terreno a Shimón. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.